¿Qué tal, iglesia? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar este servicio alabando y adorando al Señor. ¿Qué tal si allí donde está, en su casa, no sé si está con su familia, con sus hijos, con su esposo, con su hermano, se ponen de pie y alabamos juntos al Señor, ¿vale? Papá, gracias por este día que nos has dado, papá. Gracias porque podemos una vez más alabarte, una vez más podemos exaltarte, adorarte, honrarte, alabarte, Señor. Te damos gracias, Señor. Nada vale más que tú, mi Señor. No hay
gracias por este bonito tiempo que nos das de poder alabarte a ti, Señor. Señor, queremos estar siempre pegaditos al lado tuyo, poder sentir tu presencia, sentir lo que tú nos das, Señor. Te damos gracias, Señor.
No hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Gracias por este momento tan bonito que tuvimos de poder adorar tu nombre allí desde nuestras casas, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú vas a seguir haciendo durante todo este año y el próximo y todos los días hasta que tú vengas, Señor. Te damos gracias, Señor, por la palabra que vamos a escuchar ahora. En el nombre de Jesús.
Muy buenos días. Gracias al Señor. Así como dice esta alabanza tan preciosa, que con el Señor vamos a pasarlo todo porque Dios es fuerte, Él es poderoso. Amén. Amén. Él es el Rey de Reyes. Amén. Él es el Señor de señores. Buenos días, pastora. Buenos días, pastor. Buenos días, iglesia, amigos, familia. Qué bueno tenerles allí, Amén. dispuestos para alabar y glorificar el nombre del Señor, ¿verdad? Y qué bueno que está usted allí, tomó su momento para disfrutar en familia. Así que le invito a que deje de hacer lo que está haciendo, porque a veces nuestras cosas cotidianas de la casa nos distraen. Entonces, qué bueno que usted tome este rato que vamos a estar conectados con el Señor y dedicarlos para Él, junto con su familia. Amén. Así como han estado, creo que todos ustedes han estado ahí en la alabanza, en la adoración, ahora también para que estemos dispuestos a oír lo que Papá Dios tiene para decirnos. Dios es fiel, Dios es bueno y siempre está pendiente de los detalles, de todos los detalles de nosotros, de toda nuestra vida, de todo lo que nosotros estamos haciendo, de los acontecimientos que están a nuestro alrededor. Dios está pendiente de todos y bueno, este es un buen día. Saludo a todas las personas que están conectadas a esta hora. Saludo a todos los niños, un abrazo para todos los niños, a los jóvenes, un abrazo bien fuerte para cada uno de ustedes, a cada persona, a cada adulto, a cada matrimonio, a los abuelos, un abrazo bien fraterno también. El Señor está siempre con ustedes. Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno. Gracias, chicos, por la alabanza, la exaltación, la adoración en esta hora. Dios es bueno. Amén. Bien, vamos a la palabra del Señor. Sin más preámbulos, el tema del día de hoy: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque Dios estará presente. Dios está presente, aunque estemos en valle de sombra de muerte, no temeremos. Esa palabra, no temeremos, debemos de tenerla presente en nuestras vidas. Una de las puertas que se le abren al enemigo, una de las formas que nosotros podemos abrirle al enemigo la puerta, porque él está cancelado, él está derrotado, él está destruido, pero nosotros podemos activarlo en algunas formas, y es cuando tenemos temor, cuando tenemos miedo. Ahí el enemigo se activa hacia nosotros y quiere derrotarnos y quiere destruirnos y quiere hacer de todo con nosotros, así quiere acabarnos, porque nosotros abrimos esa puerta del temor. Vamos un momentico al Salmo 23. ¿Listo? Vamos al Salmo 23. Usted ya lo conoce. Yo sé que la mayoría de personas conocemos el Salmo 23, que es tan nombrado, tan leído, tan recitado en muchos eventos, en muchas ocasiones, y lo hemos cogido hasta para los funerales, para tantas cosas hemos cogido el Salmo 23, menos para lo que debemos de coger, lo que es para vivirlo, el Salmo 23. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Junto a aguas de reposo. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Uf, qué precioso es el Salmo 23. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque Dios estará presente. Dios siempre va a estar ahí. Dios no lo va a dejar a usted en ningún momento de la vida. Dios lo va a dejar. Miremos un momentico lo que dice el libro en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué. Josué capítulo 1,
versículo 5. Josué, en el Antiguo Testamento, capítulo 1, versículo 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Tremenda la palabra del Señor. Nadie te podrá hacer frente. Nadie. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque Dios estará ahí, presente. Dios está siempre presente. Quiero leerles la traducción en lenguaje actual. Dice así: nadie podrá derrotarte jamás. Qué palabra de hoy, ¿cierto? Por eso esta mañana tan maravillosa, nosotros debemos de abrazar lo que dice el Señor en nuestras vidas. Dice el Señor, nadie podrá derrotarte jamás, porque yo te ayudaré. Nadie podrá derrotarte jamás, porque yo te ayudaré. Con la ayuda del Señor. ¿Cuál es la ayuda del Señor? La ayuda del Señor es que siempre nos coloca en victoria. Imagínense la ayuda tan tremenda de nuestro Señor. Bien, cuando está hablando de las tinieblas, cuando está hablando de oscuridad, de tinieblas, entonces son periodos de tiempo en que pareciera que todo lo que hemos creído y confesado se nubla. Son periodos donde por más que nosotros hayamos dicho cosas, por más que nosotros hayamos orado, por más que nosotros hayamos creído, de un momento a otro se nubla todo. Se oscurece todo en el camino. Y es una oscuridad total, donde uno dice, ¿y ahora yo qué hago, Señor? ¿Usted le ha dicho alguna vez al Señor, Señor, ¿y ahora qué viene? ¿Y ahora qué hago? Porque ya no sé para dónde coger. ¿Usted le ha dicho así al Señor? Ese es un momento de oscuridad. Ninguno de nosotros está excepto de pasar ese tipo de cosas, del valle de sombra de muerte, ¿cierto? El valle de sombra o de oscuridad y de la muerte. Ninguno de nosotros estamos exceptos a eso. Ojo con eso. Eso está ahí. La muerte y la sombra, la oscuridad están ahí. Pero lo importante es que Dios está siempre presente. Dios está presente. No solo para animarnos, la palmadita en la espalda, ¿cierto? No solo para animarnos, sino para ayudarnos a atravesar y a pasar al otro lado. Es que a veces nosotros, cuando estamos pasando esa oscuridad, pensamos que hasta ahí llegamos. Pensamos que todo se acabó. Pensamos que ese ya es el fin de nuestra vida, de nuestro futuro, de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestra empresa, de nuestros negocios, de nuestra salud. Pensamos que hasta ahí llegamos y resulta que no es hasta ahí. Jamás, jamás es hasta ahí. Lo importante que usted y yo debemos de tener en cuenta es que nosotros vamos a pasar al otro lado si Dios está presente. ¿Listo? Si Dios está presente, Él nos va a ayudar a pasar al otro lado. Las tinieblas, escuchemos esta palabra, las tinieblas no fueron puestas para que nos amarguen la vida a nosotros. Debemos nosotros de empezar a crecer en muchas áreas de la vida espiritual. Estoy hablando a materia espiritual. Muchos de nosotros debemos de crecer más, levantarnos más en lo espiritual. ¿Por qué? Porque a veces cuando vienen momentos difíciles o viene lo oscuro, nosotros pensamos que Dios nos abandonó y esa es una falta de crecimiento espiritual. Esa es una falta de
que nuestra fe se levante. Y la mantenemos bajita porque porque nosotros no vamos al Señor, tenemos al Señor como un buen amuleto de ir adelante, o tenemos la palabra del Señor como el libro sagrado que lo tenemos abierto en el Salmo 91 en una esquina de la casa, de la sala, ¿cierto? No ponemos mucha atención a lo que Dios nos está diciendo, entonces nosotros pensamos que hasta ahí nos llegó todo, porque no crecemos en la fe. Acordémonos que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Listo. Entonces, las tinieblas están ahí para que usted y yo, como hijos de Dios, las atravesemos. Las tinieblas están para que nosotros las atravesemos. ¿Sabe qué? El salmista David dijo, voy a atravesar el valle de sombra de muerte y después encontraré la mesa aderezada, ¿cierto? Que el Señor me tiene preparada en presencia de mis enemigos. El valle de sombra de muerte está ahí, pero no para que usted y yo nos amarguemos. Ojo, es que estamos hablando de los cristianos. Los cristianos, es lindo ser cristianos, es lindo toda la palabra, es lindo todo lo que el Señor nos dice, es muy bonito todo esto, ¿cierto? Asistir a la reunión, cantar las alabanzas como las que cantamos hoy, exaltar el nombre del Señor. Qué lindo todo esto. Pero no solamente es eso. Es algo mucho más allá. Es donde nosotros debemos de crecer. Es donde nosotros debemos de ir, ¿cierto? Es donde nosotros vamos a encontrar todos o cualquier cantidad de ataques del enemigo. Vamos a encontrar desiertos, valles de sombra, y también de muerte. Vamos a encontrar en la vida cristiana, esa es la forma, o ese es el camino. Por eso hay dos caminos. Uno donde es el placer, donde está todo lo fácil, pero a la larga vamos a llegar a la perdición. Pero hay un camino angosto, donde las cosas son difíciles, donde están los valles de sombra, donde hay persecución, donde hay también Jordán, donde hay desiertos, donde hay cosas fuertes. Pero eso está ahí no para que nosotros andemos mal, cabizbajos, meditabundos, etcétera, sino para que nosotros atravesemos eso. Por eso el salmista David lo dijo con tanta firmeza, ¿cierto? Él dijo que yo después de atravesar el valle de sombra de muerte, después encontraré la mesa aderezada que el Señor me tiene preparado para mí, en presencia de mis enemigos, ¿cierto? A Abraham le pasó algo. En el capítulo 15, vamos a ver Génesis, capítulo 15 de Génesis, versículo 12 hasta el 21 vamos a leer. Veamos lo que le pasó a Abraham. Y vamos a empezar a entender lo que el Señor nos está revelando en esta mañana. Dios nos quiere revelar una palabra tremenda, como siempre, extraordinaria en nuestras vidas. No es ordinaria, sino extraordinaria, para que usted y yo crezcamos en la fe, en el conocimiento, y también para que vivamos la vida victoriosa. Hemos escuchado 1000 mensajes de vidas victoriosas, que el Señor nos tiene en victoria, que el Señor nos lleva en victoria, que el Señor nos lleva siempre adelante, que el Señor es nuestra defensa, que Él es nuestro guardador, que nos ayuda en nuestras debilidades, etcétera, y una cantidad de mensajes hermosos, pero nosotros seguimos viviendo una vida muchas veces de miedo. Miedo a oscuridad o al valle de sombra de muerte. Dice así la palabra del Señor en Génesis capítulo 15, versículo 12, empieza diciendo así: Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham,
y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en esta tierra ajena, y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto, el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los cadmoneos, de los heteos, de los fereceos, de los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Todo eso se la daré a ti y a tu descendencia, decía los versículos anteriores. Muy bien. Ay, Dios santo, Dios nos dé ese entendimiento en esta mañana para que podamos nosotros salir con una mentalidad totalmente diferente después de este mensaje, de esta transmisión de la iglesia en esta mañana, lo que Dios nos está diciendo. Dice que más a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Abraham estaba en una dimensión especial. Abraham estaba haciendo unas ofrendas para Dios en esos momentos. Él estaba haciendo unas ofrendas para el Señor, ¿cierto? A las puertas de recibir una de las más grandes promesas o revelaciones que Dios le iba a dar. Sin embargo, el temor de una grande oscuridad, como dice el versículo 12, cayó sobre él. El temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Tremendo, ¿cierto? Algo tremendo cayó sobre Abraham. Bien, hay un periodo en la vida de los hijos de Dios en que las tinieblas son inevitables. Abraham, un hijo de Dios. Imagínense el padre Abraham, el padre de la fe. Un hijo de Dios. ¡Qué hombre tan ejemplar! ¡Wow! ¡Qué bendición venir de esa descendencia abrahámica! Una linda bendición que el Señor nos ha dado a través de Cristo. ¡Qué bendición tan grande! Pero aquí hay algo que nosotros debemos de entender. Ese hombre inevitablemente tuvo temor de una oscuridad que venía sobre él. Las tinieblas, amados, no están ahí para reventarnos, para explotarnos, para acabarnos, para triturarnos. Las tinieblas no están ahí para eso. Han sido puestas, escuchen esto, para que las atravesemos y nosotros veamos la victoria del Señor. Para eso están ahí las tinieblas. Para eso están esas tinieblas. Fueron puestas para que usted y yo realmente estemos diciendo que somos victoriosos en el Señor. Qué bueno que esta semana que iniciamos hoy, veamos que somos victoriosos en el Señor. Siempre que atravesemos las tinieblas, vamos a ver una antorcha de fuego. Vamos a recordar la promesa de Dios, el pacto de Dios que hizo con Abraham, porque de lo que está hablando aquí fue el momento que Dios pactó con el hombre, Dios pactó con Abraham. En ese momento que se partieron los animales, que le dijo, parta los animales por la mitad, y el Señor pasó.
Cuando atravesemos las tinieblas, cuando usted atraviesa las tinieblas, usted va a ver una antorcha de fuego, la presencia de Dios, pactando con usted, pactando con usted, pactando con usted, la presencia de Dios pactando también con usted. Por eso, aunque las tinieblas estén ahí, no temeremos mal alguno, porque el Señor está con nosotros. Eso está ahí para que las atravesemos. Repítalo conmigo en esta mañana. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Otra vez, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Eso lo debemos de entender. Dios siempre va a terminar dándole una palabra para que usted y su descendencia se levanten. Dios le está dando la palabra en esta mañana para que usted y su descendencia se levanten en el Señor, poderosos. Esto no es el fin. Esto no es el final. Estamos viendo oscuridad. Estamos viendo el valle de sombra de muerte. Y el Señor dice, no temas, yo estoy contigo todos los días de tu vida. Hay un conflicto espiritual. Sí hay un conflicto. Miremos lo que dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12. Es muy conocido. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice la palabra del Señor. En las regiones celestes. No tenemos nosotros lucha, ¿cierto? Sino contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Bien. El conflicto espiritual, el conflicto mayor espiritual, ni usted ni yo lo creamos. Cuando usted y yo nacimos, eso ya estaba ahí, eso ya está funcionando, eso ya está ahí. Es un conflicto que hay de poderes. Es un conflicto de poderes. Quiero decirles algo. Dios es más poderoso. Amén. Es espíritu. Amén. Satanás tiene poder. Eso es una verdad. Y nosotros, usted y nosotros, los hijos de Dios, también somos espíritus. Pero nosotros dependemos de uno de esos dos poderes. Y en el caso suyo y en el caso de nosotros, dependemos de Dios. Esta es una gran verdad que usted y yo debemos de entender y reaccionar. A partir que usted y yo escogimos estar al lado de Dios, de recibir a su Hijo, entonces el combate está ahí también con nosotros. Porque no tenemos lucha, dice la palabra, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. La pelea de nosotros no es contra una persona. Uy, es que esa persona me hizo esto y esto y esto y es que yo me voy a vengar. No, el Señor dice, un momentico, mía la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Y además la lucha tuya no es contra esa persona. Es contra los espíritus que están operando, ya sea que están atrapados en esa persona o que utilizan esa persona, pero los espíritus que están en el aire son los que quieren acabarte, hijito. Así que la lucha tuya no es contra la persona, sino que tenemos lucha es contra gobernadores, contra huestes de maldad, ¿cierto? En los lugares celestes, dice la palabra del Señor. Así que cuando usted y yo nacimos, eso ya estaba funcionando. Y nosotros escogimos con quién nos íbamos a ir. En el caso, vuelvo y lo digo, en el caso de nosotros, nos fuimos con el Señor. Vamos por el lado del Señor, ¿cierto? Entonces el enemigo viene a atacarnos a nosotros. Como hijos de Dios, no podemos ser nosotros neutrales ante esa situación. No podemos estar viendo a los dos poderes ahí en ese conflicto, sino que nosotros tuvimos que haber tomado la decisión con cuál de los dos íbamos a estar.
veníamos de uno y tomamos la decisión de quitarnos de ahí y aceptar a Cristo, aceptar al Señor en nuestras vidas. Por lo tanto, el enemigo ahora, antes era el padre de nosotros, ahora se ha convertido en nuestro enemigo y quiere dañarnos. Así que la lucha suya no es contra personas, sino contra espíritus inmundos, contra principados, contra potestades, etcétera, etcétera, ¿cierto? Así que nosotros no podemos estar neutrales en esa situación. Esta es una guerra espiritual que nos involucra a usted y a nosotros. Es una guerra espiritual que nos involucra a nosotros como hijos de Dios. Usted puede pedir en oración por su casa, por ejemplo, ¿cierto? Usted puede pedir por su salud, eso está bien. Usted puede pedir por sus finanzas. Pero si usted no se levanta, escuchen eso claro, si usted no se levanta contra esa potestad que lo está oprimiendo en este momento, quiero decir una cosa, el enemigo lo quiere derrotar. El enemigo lo quiere derrotar. El enemigo lo va a derrotar. Por eso nosotros debemos de estar muy conectados con Dios. Esa es la forma en que nosotros debemos de estar viviendo en esta vida, en este siglo, conectados con Dios. Quiero decirles algo. La lucha de nosotros es contra principados, potestades, huestes de maldad, etcétera, que están operando. Dice la Biblia que el enemigo Satanás está derrotado. Pero si nosotros le damos, como decimos por ahí, le damos cabida, le damos heladito, él se va a venir. Mire lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice así: así que por cuanto los hijos de Dios participaron de carne y de sangre, participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y si usted se da cuenta ahí, el diablo fue destruido. Es una palabra mayor. El diablo fue destruido. Leámoslo de nuevo. ¿Cómo es que dice? Así que, por cuanto los hijos de Dios participaron de carne y sangre, Él también, dice ahí, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ahí está la palabra. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Destruyó a Satanás. El Señor Jesucristo destruyó al diablo. Él lo destruyó. Tremenda palabra, ¿cierto? Jesucristo lo derrotó legalmente a Satanás. El Señor Jesucristo lo destruyó legalmente. El Señor Jesucristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Tengámoslo presente, y dice la Biblia que lo exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz de Calvario. Colosenses capítulo 2, versículo 15, lo voy a leer porque es para mí un agrado tremendo. Usted no se imagina el agrado que es para mí leer este texto tan extraordinario. Y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El precioso, hermoso y divino Salvador, Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo. Amén. Precioso el Señor, ¿cierto? Precioso nuestro Señor Jesucristo. Triunfó sobre el enemigo, triunfó sobre él. Usted y yo podemos tener los derechos legales en Cristo. Usted y yo los podemos tener. Pero si no hace uso de los derechos legales, ¿cierto? Y vive en las mentiras del enemigo, o vivimos en las mentiras del enemigo,
el enemigo o Satanás sacará ventaja, aunque está derrotado, sacará ventaja, porque si nosotros no hacemos uso de los derechos que tenemos como hijos, entonces el enemigo sí va a sacar ventaja. Y quisiera que abriera su Biblia en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Es sucio? Claro que sí. ¿Perverso? Claro que sí. Pero también tiene maquinaciones contra los hijos de Dios. Y si nosotros no tomamos nuestros derechos como hijos de Dios, Él va a ganarnos ventaja. Y es ahí donde nosotros debemos de cuidar esa parte. Satanás, el diablo, es un bocón. Es un bocón. Él es mentiroso, dice, y padre de la mentira. Él es el gran homicida. Dice la Biblia en Juan 8:44, dice la palabra del Señor lo siguiente. En el libro de Juan capítulo 8, versículo 44, dice la Biblia, dice así. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Eso es el enemigo. El padre de la mentira, el gran homicida, es Él. Amados, ya concluyendo, podríamos decir que las tinieblas para los hijos de Dios, son oportunidades. Las tinieblas para los hijos de Dios son oportunidades. Las tinieblas para los hijos de Dios no es para derrotarnos ni para que nos sintamos mal achantados o cabizbajos, meditabundos y vueltos nada, hermanos. No. Las tinieblas para los hijos de Dios, repito, son oportunidades. El periodo de oscuridad no es el juicio de Dios para los hijos de Dios. En ningún momento lo dice la Biblia. El tiempo del juicio sobre los hijos de Dios que han oprimido al pueblo de Dios es la oscuridad. ¡Wow! Esa es otra palabra. La oscuridad para nosotros son oportunidad, mientras que para los que no son hijos de Dios, lamentablemente, para los que no son hijos de Dios, viene a ser un juicio sobre ellos. Aquellos que han oprimido al pueblo de Dios. Aquellos que han subyugado al pueblo de Dios. Aquellos que han tratado de destruir, de cerrar al pueblo de Dios. Aquellos que por una y otra razón persiguen a los hijos de Dios. Para ellos la oscuridad es un juicio tremendo, ¿cierto? Es en ese periodo donde Dios va a transferir todas las riquezas. Escuchen. Para que los hijos de Dios las administremos. Es una palabra que usted y yo debemos de tomarla en nuestro corazón. Miremos lo que dice Génesis 14:15. Libro de Génesis 14:15. Mire lo que pasó de noche, en oscuridad. Hablando que las tinieblas para los hijos de Dios son grandes oportunidades. Dice la Biblia que Abraham dice que y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Hoba, al norte de Damasco. Abraham atacó a sus enemigos de noche. ¿Sí? Abraham atacó a sus enemigos de noche.
Si vemos el libro de Éxodo capítulo 10 en el versículo 21 al 26, nos vamos a dar cuenta que el periodo de tinieblas en Egipto, recuerda que hubo tinieblas en Egipto, porque Faraón no quería dejar salir al pueblo. Entonces viene un periodo de tinieblas. En ese tiempo, los egipcios fueron despojados en las tinieblas. Dice el libro de Éxodo, capítulo 10, versículo 21, dice: Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. O sea, eran palpables las tinieblas. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas, eran palpables, densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días, dice la Biblia. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová, solamente que queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Dice el versículo 26, dice: nuestros ganados también irán con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Entonces, si nos damos cuenta, los egipcios fueron despojados en medio de las tinieblas. Repito, las tinieblas para los hijos de Dios son oportunidades. Son oportunidades. Si seguimos viendo más episodios en la Biblia, por ejemplo en el libro de Hechos capítulo 16, del versículo 25 al 31, vemos que a la medianoche Pablo y Silas, que estaban encarcelados, ¿cierto?, fueron librados y ganaron a los de Filipo o a los filipenses, los ganaron para Cristo, en medio de las tinieblas que estaban allá en ese calabozo adentro, donde había oscuridad. Tengamos en cuenta toda esta palabra. Hay una palabra bien hermosa que quiero leerla ya concluyendo. En el libro de Isaías, capítulo 60, versículo 2. Mire esta poesía tan hermosa, hermanos. Dice: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. ¡Wow! ¡Qué palabra tan preciosa! Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Las tinieblas, grandes oportunidades para los hijos de Dios. Las riquezas de las naciones vienen para los hijos de Dios. Se acercan las riquezas de las naciones para los hijos de Dios. Ha llegado el tiempo de enfrentar al enemigo. Ha llegado el tiempo de enfrentarlo en el nombre del Señor Jesucristo, con el poder de su sangre. Ha llegado el tiempo, ¿cierto? Debemos de tomar nosotros posesión de la herencia. Tome posesión de lo que le pertenece, como lo hizo Abraham. Tome posesión. Levántese con poder. El enemigo está derrotado. Recordemos eso. Y tiene que devolver todo lo que se ha robado el enemigo. Lo tiene que devolver. Él tiene que devolver a todo lo que él le ha quitado a usted. ¿Le quitó la paz? ¿Le quitó oportunidades? ¿Qué le quitó el enemigo? Lo que el enemigo le haya quitado, lo tiene que devolver. Le leo solamente 3 versículos y oramos. Job, capítulo 20, versículo 15 al 18, dice: devoró riquezas, pero las vomitará. De su vientre las sacará Dios. Veneno de áspides chupará. Lo matará lengua de víbora.
no verá los arroyos, los ríos, los torrentes de miel y de leche. Destruirá el trabajo conforme a los bienes que tomó, y no los tragará, ni gozará. El enemigo está derrotado, y él tiene que devolver absolutamente todo lo que le ha robado a usted. A usted, a usted, a usted, y lo que nos ha robado a nosotros. El enemigo debe de devolver. Amados, aunque andemos en valle de sombra, no temeremos, porque el Señor, nuestro Dios, estará siempre presente en nuestras vidas. ¿Qué le parece si usted extiende sus manos y le da gracias? Dele gracias al Señor. Dígale, gracias, Señor, porque soy poderoso en ti. Porque tu palabra hoy me ha enseñado que aunque estén las tinieblas ahí, esas tinieblas no me atemorizan, sino que las traspaso. En el nombre de Jesús de Nazaret. Soy más que vencedor. Soy victorioso en ti, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy gracias, Padre, por cada persona que está conectada, por cada hijo de Dios que está ahí, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por ello, Señor, porque tú tienes una palabra siempre para restaurar a tu pueblo, levantarlo, pero para que reaccione el pueblo de Dios. Este es un buen tiempo, Padre. Te damos a ti todo el honor y toda la gloria en Cristo Jesús. Bendigo cada persona que ha escuchado, ha oído esta palabra, que está atravesando ese valle, que está atravesando esa oscuridad, Señor de los cielos, porque hoy les da la palabra para que atraviesen como poderosos en el Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este gran día, poderoso de Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios es bueno. Dios es poderoso. Seguramente hay personas que por primera vez han escuchado un mensaje de estos. Dicen, ¿cómo se hace para ser hijo de Dios? Yo quiero ser hijo de Dios. Es una buena reacción porque muchas personas dicen, no, todos somos hijos de Dios. Resulta que el Señor dice, no todos son hijos de Dios. Solo los que aceptan a Cristo en el corazón son hijos de Dios. Si usted quiere ser hijo de Dios, quiere vivir según el reino de los cielos, según lo que Dios dice, usted debe de aceptar a Cristo en su corazón. ¿Cómo lo hace? Quiero guiarle, si usted desea, en esta mañana. Dígale así al Señor, cierre sus ojitos ahí donde está. Dígale, Señor Jesús, en esta mañana te doy gracias por tu palabra. Me arrepiento de todo pecado. Renuncio a todo pecado, a toda maldad. Te acepto como mi Señor y Salvador personal. Te recibo. Ven a mi vida, ven a mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que cuando tú me llames, yo te pueda decir, aquí estoy. Gracias por esta oportunidad, porque a partir de hoy, soy hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno por esa palabra que usted acaba de decirle a Dios. Le felicito. Cómprese un ejemplar de la Biblia. Por favor, manténgase usted conectado con nosotros en cada una de nuestras transmisiones. Y Dios va a seguir hablándole a su vida. Y si usted desea algún tipo de consejería, hablar con nosotros, llámenos, escríbanos y estamos gustosos de poderles atender. Esta es una buena mañana. Es un buen inicio de semana. Somos bendecidos. Pastora. Amén. Amén. La verdad, la palabra del Señor es hermosa, ¿verdad? Quiero que repitamos la confesión. Tiene que ver mucho con una palabra que repetimos todo el tiempo, pero creo que es el tiempo de decirla como es, creyéndola. Filipenses 4:13. Y la confesión dice así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con tremendas cosas me responderá Dios. Este es un buen día. Soy bendecida. ¿Verdad que sí? ¿Qué tal si lo repetimos nuevamente? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con tremendas cosas me responderá Dios. Este es un buen día. Soy bendecidos. Amén. Somos bendecidos. Y no importa
por cuál oscuridad estemos pasando, allí somos fortalecidos por el Señor y tenemos la victoria. Amén. Amén. Bendigo cada persona que está pendiente de su aporte, su ofrenda. Los bendigo porque usted quiere que el Evangelio se siga extendiendo en toda la tierra. Dios es fiel y bueno y Dios ama la fidelidad suya. Las personas que no lo han podido hacer también los bendecimos para que lo puedan hacer. Padre, bendecimos las personas que están listas siempre para ofrendar, para dar sus aportes, sus diezmos, Señor. Señor, los bendecimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Y también bendecimos las personas que no lo han podido hacer para que lo puedan hacer, Señor. Para que se liberen sus finanzas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Presentamos las ofrendas hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios es fiel. Es bueno. Noticias. Bueno, quería compartirles que en este nuevo link que hemos enviado para ver esta transmisión, queremos que le dé allí donde está rojo que dice suscríbase o suscríbete, que le dé allí. Vamos a hacer muchos por esta página, entonces le invitamos a que también mande este link para que muchos se integren y escuchen la palabra que Dios tiene para cada uno de ustedes por esta suscripción. Así que démosle un like y suscribámonos allí. Amén. Amén. Muy bien, amados, este es un buen día. Somos bendecidos. Nos vamos a ver esta semana en nuestros devocionales y les enviamos un fuerte abrazo. Somos la Iglesia Proyección de Alcance Internacional PAI, la Casa Iglesia PAI. Así que un abrazo para todos y el Señor les continúe dando de esa bendición tan tremenda de la vida y de disfrutarla también. Este es un buen día. Somos bendecidos. Hasta luego. Adiós.